La hermana de mi esposo arruinó mi pastel de bodas y yo arruiné su vida entera. Rebeca me odió desde el primer día. Cuando Tomás me presentó hace 3 años, ella me barrió de arriba a abajo con la mirada y soltó: no eres lo que esperaba. Lo que ella esperaba era alguien rica, alguien con palancas, alguien que pudiera elevar el estatus de su familia. Yo solo era una maestra de primaria ganando un sueldo modesto. Esa fue la primera. La segunda fue cuando no dejé que controlara nuestra fiesta de compromiso. Había planeado todo sin preguntarme. Rentó un salón exclusivo en el club campestre, invitó a sus amigas y contrató un banquete carísimo. Sorpresa, dijo. Ya me encargué de todo. Cancelé todo de inmediato y organicé una carne asada en el patio trasero. Les dijo a todos que yo era una malagradecida. La tercera fue elegir mi propio vestido de novia. Ella había hecho una cita en la boutique donde compran sus amigas ricas, con vestidos que empezaban en 150,000 pesos. Yo compré el mío por internet por 5,000 pesos. Le fue a decir a Tomás que yo estaba avergonzando a la familia. Está tratando de hacernos ver como pobres, se quejó Rebeca. ¿Qué va a pensar la gente? La planeación de la boda fue una guerra. Cada decisión que yo tomaba, ella intentaba anularla. Yo elegí rosas, ella ordenó orquídeas. Yo elegí un DJ, ella contrató un cuarteto de cuerdas. Yo seleccioné al fotógrafo, ella reservó a su amigo que hizo su boda. Cada vez que Tomás me apoyaba, Rebeca se ponía más furiosa. La semana antes de la boda hizo su último intento. He estado pensando, dijo en la cena. Tal vez deberían posponerla. Darte tiempo para planear algo más. Apropiado. Ya está planeado, le dije. Todo está perfecto. ¿Perfecto? Se rió ella. Una recepción en el salón de la iglesia, flores del mercado, ese pastel de una panadería de quién sabe dónde. El pastel. 5 pisos de vainilla y limón, decorado con flores de azúcar hechas a mano. La repostera, Lasra Jun, había trabajado en él durante semanas. Costó 35,000 pesos, nuestro gasto más fuerte. Rebeca no sabía eso. Asumió que era barato porque no venía de sus proveedores aprobados. Llegó el día de la boda. La ceremonia fue hermosa. Tomás lloró cuando me vio. Rebeca fue vestida de blanco. No color crema, no marfil. Blanco, blanco puro. Un vestido de diseñador que costaba más que toda nuestra boda. Olvidé la regla del color, dijo cuando la gente se le quedó viendo. Ups. Nos tomamos fotos mientras preparaban la recepción. Rebeca desapareció diciendo que necesitaba retocarse el maquillaje. 20 minutos antes de que los invitados llegaran a cenar, la coordinadora me llamó a un lado. Hay un problema con el pastel. Corrí al salón. El pastel estaba destruido. No solo dañado, destruido. Los 5 pisos habían sido empujados. Betún por todas partes, flores de azúcar aplastadas y algo escrito a mano en el betún. Ups. La firma clásica de Rebeca. Me quedé ahí temblando. Tomás me abrazó mientras yo lloraba a mares. Mi pastel perfecto. Destruido. Su mamá trató de consolarme. Los accidentes pasan, dijo. Rebeca dijo que vio a unos niños corriendo por aquí hace rato. Rebeca apareció, con una cara de preocupación más falsa que nada. Ay, no. ¿Qué pasó? Esto es terrible. Bueno, menos mal que es solo pastel, ¿verdad? No es lo más importante. En ese momento llegó la repostera con las flores de repuesto. Vio la destrucción y se llevó las manos a la boca. ¿Quién haría esto? Sacó su celular. Tengo que revisar las cámaras de seguridad. Puse una cámara para hacer un video time-lapse del montaje. Mi corazón se detuvo. La cara de Rebeca se puso pálida. ¿Cámaras de seguridad? Ah, sí, dijo Lasra Jun. Siempre grabo el montaje para mi portafolio. Veamos qué pasó. El video era perfecto. Clarísimo. Se veía a Rebeca entrando, mirando a su alrededor, tomando el cuchillo de servir, empujando deliberadamente cada piso, usando su dedo para escribir ups en el betún, sonriendo ante su obra. El salón se quedó en silencio total. La mamá de Tomás agarró a Rebeca del brazo. ¿Cómo pudiste? Rebeca intentó mentir. No es lo que parece. Estaba tratando de arreglarlo. Las lágrimas ya se le salían. Te vemos empujándolos, dijo Tomás en voz baja. Te vemos escribiendo ups. Pero yo no había terminado. Verán. Rebeca no sabía algo importante. Su esposo Carlos me había estado mandando mensajes por semanas. No de forma inapropiada, sino desesperado. ¿Rebeca está teniendo una aventura? Me había preguntado. Nunca está en casa. Siempre llamadas secretas. Tarjetas de crédito escondidas. Necesito saber. Le dije que yo no sabía nada. Eso era verdad entonces. Pero esa mañana, mientras Rebeca se arreglaba, su celular vibró. Un mensaje de alguien llamado Antonio. No puedo esperar a verte la próxima semana cuando Carlos esté de viaje. Yo no había dicho nada. Pero ahora era el momento. Carlos, dije en voz alta. Probablemente debería saber por qué Rebeca llegó tarde a la ceremonia. Carlos levantó la vista del video del pastel. ¿Qué? Revisa su celular. Antonio le ha estado escribiendo. Rebeca se lanzó hacia su bolsa, pero Carlos fue más rápido. Encontró los mensajes de inmediato, meses de ellos, fotos, planes, detalles sobre usar el dinero de Carlos para sus viajes. Dijiste que estabas con tu mamá el fin de semana pasado, dijo Carlos, con la voz quebrada. ¿Estabas con él? ¿Mientras yo cuidaba a los niños? La habitación se congeló.
Carlos estaba ahí parado sosteniendo el celular de Rebeca como si fuera a explotar. Rebeca se abalanzó, tratando de quitárselo, pero Tomás se interpuso y puso su mano en el hombro de su hermana. Ella se lo quitó de encima e intentó rodearlo, pero Tomás se mantuvo firme. 70 personas vieron esto suceder en completo silencio. Podía escuchar mi propia respiración. La silla de alguien rechinó contra el piso. La cara de Rebeca estaba roja y mojada por las lágrimas. Carlos siguió bajando por la pantalla, leyendo más mensajes. Vi cómo su expresión cambiaba de shock a algo más duro. Tomás apretó más fuerte el hombro de Rebeca cuando ella intentó empujarlo de nuevo. La coordinadora de bodas estaba congelada cerca de la mesa del pastel. La SRA Yun seguía con su teléfono mostrando el video de Rebeca destruyendo mi pastel. Todo se sentía como en cámara lenta y demasiado rápido al mismo tiempo. Me di cuenta de lo que había hecho. Yo quería que Rebeca enfrentara las consecuencias por arruinar mi pastel, pero esto era más grande. Mucho más grande. Los hijos de Carlos estaban en algún lugar del edificio. Todo su matrimonio se estaba terminando justo aquí, frente a todos nuestros conocidos. Mi momento de venganza se había convertido en algo que ya no podía controlar. Rebeca empezó a llorar más fuerte, con una voz aguda y desesperada. Decía que los mensajes eran falsos, que alguien le había hackeado el celular. Miraba a todos los invitados como buscando a alguien que le creyera. Carlos no levantó la vista del teléfono, solo seguía leyendo. Luego se detuvo y su voz salió bajita, pero todos pudieron escucharla en el silencio del salón. Leyó en voz alta que Rebeca le había escrito a Antonio diciendo que lo amaba más de lo que alguna vez amó a su esposo, que Antonio la hacía sentir viva de formas que Carlos nunca podría. Rebeca hizo un sonido como si la hubieran golpeado. Decía que eso no era real, que alguien estaba tratando de destruir su matrimonio. Leyó otro mensaje sobre Rebeca usando su tarjeta de crédito para reservar un hotel. Otro sobre ella diciéndole a Antonio que Carlos era demasiado aburrido y predecible. Rebeca seguía diciendo que no era cierto, que no era real, que le estaban poniendo una trampa. Pero Carlos encontró fotos. Pude verlas desde donde estaba. Fotos de Rebeca con un hombre que no reconocí. Su brazo alrededor de ella. Ella riendo. Besándose. Tomás hizo un ruido en su garganta y miró hacia otro lado. El hermano de Carlos se acercó y Carlos le pasó el teléfono. Le pidió que se reenviara todo a su correo. Todo. Cada mensaje. Cada foto. Cada pieza de evidencia. Su hermano tomó el teléfono y empezó a tocar la pantalla. Carlos miró a Rebeca y le dijo que se iba a llevar a los niños. Que no llegara a la casa esta noche. Que tendría sus cosas empacadas y listas mañana. La cara de Rebeca se puso blanca. Me agarró del brazo lo suficientemente fuerte para lastimarme y sus uñas se clavaron en mi piel. Me rogó que le dijera a Carlos que todo era un error. Un malentendido. Que yo solo estaba tratando de lastimarla por lo del pastel. Dijo que yo estaba mintiendo sobre los textos. Que de alguna manera los había falsificado. Me solté de su agarre. Podía sentir dónde sus uñas me habían marcado. Le dije que yo no escribí esos mensajes. Ella lo hizo. Yo no tomé esas fotos. Ella lo hizo. Solo siguió caminando hasta desaparecer por el pasillo. La coordinadora de bodas apareció a mi lado y habló en voz baja. Dijo que tal vez deberíamos mover a todos al comedor, que todavía podíamos cenar y tratar de salvar alguna parte de la recepción. Su voz era amable, pero notaba la incomodidad. La mayoría de los invitados empezaron a salir hacia el otro salón. Se movían rápido, como si no pudieran esperar para escapar. Algunos se le quedaban viendo a Rebeca al pasar. No distinguía las palabras, pero el tono era claro. Mis papás estaban sentados en una mesa cerca de nosotros, viéndose preocupados. Mi mamá me buscaba la mirada y hacía gestos de angustia. Se inclinó durante una pausa en el ruido y me preguntó si estaba bien. No supe cómo contestar eso. Me sentía satisfecha de que Rebeca finalmente enfrentara consecuencias. Me sentía culpable por la cara destrozada de Carlos. Me sentía reivindicada de que todos vieran lo que le hizo a mi pastel. Me sentía terrible por esos niños. Todo eso se mezcló en mi estómago hasta que no pude comer. Tomás me apretó la mano por debajo de la mesa, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? Su hermana acababa de implosionar frente a 70 personas en nuestra boda. La mamá de Tomás apareció en nuestra mesa a mitad de la cena. Se agachó entre nosotros y le habló bajito a Tomás. Dijo que Carlos se había ido con los niños. Que Rebeca estaba teniendo un colapso total en el otro salón. ¿Podríamos por favor ir a hablar con ella? Necesitaba a su familia ahora mismo. Tomás me miró. Negué con la cabeza antes de que pudiera siquiera preguntar. Le dije a su madre que Rebeca tomó sus decisiones. Ella eligió destruir mi pastel. Ella eligió tener una aventura. Ella eligió escribir esos mensajes y tomar esas fotos. No iba a pasar mi noche de bodas consolando a la mujer que trató de arruinarla. La cara de la mamá de Tomás se tensó. Dijo que Rebeca seguía siendo familia. Seguía siendo hermana de Tomás, seguía siendo su hija. Dije que entendía eso, pero mi respuesta seguía siendo no. Ella se enderezó y se alejó sin decir otra palabra. Tomás soltó un largo suspiro. Dijo que lo sentía. Le dije que no tenía que disculparse por las acciones de su hermana, pero podía ver la culpa en su cara de todos modos. La recepción terminó mucho antes de lo planeado. Los invitados empezaron a irse en cuanto terminaron de comer. Varias personas se acercaron a abrazarme al salir. Me susurraban que Rebeca tuvo su merecido, que hice bien en exponerla, que alguien necesitaba ponerle un alto finalmente, pero sus palabras se sentían vacías.
huecas. Yo seguía viendo la cara de Carlos cuando leía esos mensajes, la forma en que le temblaban las manos, el quiebre en su voz. Rebeca había hecho cosas terribles, pero ver el fin del matrimonio de alguien en tiempo real no fue tan satisfactorio como pensé que sería. Tomás y yo salimos por una puerta lateral para evitar el salón principal donde Rebeca seguía llorando. Llegamos a nuestra habitación de hotel que se suponía era para nuestra noche de bodas. Había pétalos de rosa en la cama, champán en una hielera, una tarjeta del hotel felicitándonos. Tomás se sentó en la orilla de la cama y puso la cabeza entre las manos. Me senté junto a él. Terminamos hablando por horas, sobre lo que pasó, sobre su hermana, sobre su familia, sobre lo que esto significaba para nosotros. Se suponía que debíamos estar celebrando. En cambio, estábamos procesando una crisis familiar. Para cuando finalmente nos dormimos ya casi amanecía. No tocamos el champán. Mi teléfono sonó temprano a la mañana siguiente. Tomás contestó porque yo seguía medio dormida. Escuché la voz de su madre saliendo del altavoz, aguda y alterada. Él se sentó rápido y supe que algo más había pasado. Cuando colgó me dijo que Rebeca había intentado presentarse en la casa del hermano de Carlos, donde Carlos se estaba quedando con los niños. El hermano de Carlos no la dejó entrar. Empezó a golpear la puerta y a gritar. Los vecinos llamaron a la patrulla. La detuvieron pero no la arrestaron. Solo le dijeron que se fuera y se mantuviera alejada. Se suponía que saldríamos para nuestra luna de miel en Cancún esa mañana. Nuestro vuelo era en 4 horas. Tomás me miró con esa expresión de culpa y agotamiento. Dijo que tal vez deberíamos posponerlo, solo por un par de días. Dejarlo ayudar a ordenar este desastre inmediato. Yo quería decir que no. Quería decir que Rebeca no debería controlar nuestra luna de miel también. Pero miré su cara y supe que no podría disfrutar Cancún mientras su familia estaba implosionando. Acepté que podíamos posponerlo 2 días. Aunque una parte de mí estaba furiosa de que Rebeca siguiera dictando nuestras vidas incluso después de todo. Tomás se fue a ver a su madre y a Carlos a casa de sus padres. Necesitaban discutir qué hacer con Rebeca. ¿Dónde se podía quedar? ¿Cómo manejarlo de los niños? Regresé a nuestro departamento sola, el lugar al que nos acabábamos de mudar el mes pasado. Entré y vi mi vestido de novia colgado en la puerta del closet, el que Rebeca había criticado. Pensé en mi pastel, 5 pisos que lastra. Jun pasó semanas creando. Las flores de azúcar hechas a mano. Todo destruido, aplastado, rayoneado. Pensé en mi recepción que terminó temprano con todos murmurando y mirando. Mi boda que siempre sería recordada como el día en que se expuso la aventura de Rebeca. No como el día en que Tomás y yo nos casamos. No como nuestro día especial, sino como el día en que todo se derrumbó. Me senté en nuestro sofá y empecé a llorar. Llorar de verdad. No las lágrimas de enojo de anoche, sino sollozos profundos que venían de algún lugar en mi pecho. Mi mejor amiga llegó 20 minutos después. Tomás debió haberle mandado mensaje. Me abrazó mientras lloraba por mi pastel destruido y mi recepción arruinada. Me seguía diciendo que tenía todo el derecho de exponer a Rebeca, que Rebeca se merecía lo que pasó, pero no podía dejar de pensar en la cara de Carlos, en esos niños que eran demasiado pequeños para entender por qué su mamá no podía volver a casa. Tomás regresó esa noche viéndose como si no hubiera dormido en días. Tenía los ojos rojos, los hombros caídos. Se sentó junto a mí en el sofá y me explicó todo. Carlos ya había hablado con un abogado de divorcio esa mañana. Iba a presentar los papeles de inmediato, citando adulterio y pidiendo la custodia completa. Rebeca se estaba quedando con una amiga porque la mamá de Tomás no la dejó ir a su casa. Su madre estaba devastada. Se la pasaba llorando y preguntando cómo pasó esto. Luego Tomás me dijo que su madre estaba molesta conmigo. Dijo que yo pude haberle dicho a Carlos sobre la aventura en privado, que no necesitaba exponer todo tan públicamente en la boda, que había humillado a Rebeca frente a todos. Sentí mi enojo encenderse caliente en mi pecho. Le pregunté a Tomás si su madre recordaba que Rebeca destruyó mi pastel de bodas públicamente, que ella fue de blanco a mi boda, que pasó meses tratando de controlarme y sabotearme. Tomás dijo que sí. Su madre sabía todo eso, pero estaba luchando para aceptar que su hija había hecho algo tan malo. Era más fácil estar enojada conmigo. Me levanté y caminé por la sala. Dije que no iba a ser la villana de la historia. Rebeca tomó sus decisiones. Ella tuvo la aventura. Ella destruyó mi pastel. Ella escribió esos mensajes. Yo solo dije la verdad. Tomás asintió y dijo que lo sabía. Estaba de acuerdo conmigo. Pero su familia se estaba desmoronando y no sabía cómo arreglarlo. 2 días después hicimos las maletas y volamos a Cancún de todos modos. Tomás se la pasó revisando su teléfono durante el vuelo y podía ver el estrés en sus hombros. Aterrizamos y tomamos un taxi al resort y el lugar era hermoso. Playas de arena blanca. Agua azul clara. Palmeras por todos lados. Nuestra habitación tenía un balcón con vista al mar. Pero el teléfono de Tomás empezó a sonar antes de que desempacáramos. Su madre llamando para actualizarlo sobre Rebeca. Ahora se estaba quedando con una amiga. Carlos había cambiado las cerraduras. Los niños seguían preguntando cuándo volvía mami a casa. Tomás caminaba por el balcón mientras hablaba con ella y yo me senté en la cama mirando mi maleta. Se suponía que esta era nuestra luna de miel, nuestro tiempo especial juntos. En cambio, estábamos lidiando con el desastre de su hermana desde otro lado del país.
A la mañana siguiente tratamos de disfrutar la playa. Nadamos en el mar y nos acostamos en los camastros bajo una sombrilla, pero el teléfono de Tomás sonó otra vez. Rebeca esta vez. Podía escucharla llorando a través del altavoz aunque él lo tenía en la oreja. Le rogaba que hablara con Carlos, que lo convenciera de darle otra oportunidad. Tomás le dijo que no podía hacer eso. Ella lloró más fuerte y dijo que cometió un error y que todos la estaban abandonando. Él colgó viéndose enfermo. Esa tarde fuimos a hacer snorkel y fue increíble. Peces de colores por todos lados. Arrecifes de coral, agua tibia y clara. Por una hora me olvidé de todo. Pero cuando volvimos a la orilla, Tomás tenía 6 llamadas perdidas. 3 de su madre, 2 de Rebeca, 1 de su hermano menor. Pasamos la noche en el cuarto mientras él les regresaba las llamadas a todos. Pedí servicio a la habitación y cené sola en el balcón mientras él lidiaba con su familia. El tercer día fue mejor. Tomamos un tour en barco a unas ruinas y caminamos por templos mayas antiguos. El guía contó historias sobre la civilización que los construyó. Tomás me tomó de la mano y parecía más relajado. Comimos en un restaurante pequeño y hablamos de nuestro futuro. ¿Dónde queríamos vivir a largo plazo? Si queríamos hijos. Cosas normales de recién casados. Entonces su teléfono sonó otra vez. Su madre. Rebeca había aparecido en su casa llorando. Su papá la dejó entrar. Se quedó a cenar. La mamá de Tomás pensó que esto era progreso. Sanación. Preguntó cuándo estaríamos listos Tomás y yo para ver a Rebeca y empezar a reparar la familia. Tomás dijo que no sabía. Su madre se quedó callada y dijo que esperaba que no fuéramos a guardar este rencor para siempre. Al cuarto día estábamos desayunando junto a la alberca cuando Tomás recibió otra llamada. Su madre otra vez. Sonaba alterada. Rebeca había aparecido en su casa otra vez anoche. Histérica esta vez. Antonio había bloqueado su número. Borró todas sus redes sociales. Desapareció por completo, se dio cuenta de que la aventura se expuso y no quería nada que ver con las consecuencias. Rebeca estaba devastada. Ella pensaba que Antonio la amaba. Pensaba que tenían un futuro. Ahora no tenía nada. Sin esposo. Sin novio. Acceso limitado a sus hijos. Tomás escuchó e hizo ruidos de empatía. Luego su madre dijo algo que hizo que su cara se pusiera dura. La puso en altavoz. Su voz salía temblorosa y molesta. Dijo que tal vez si yo no hubiera expuesto todo tan dramáticamente en la boda, Rebeca y Antonio podrían haber arreglado las cosas como se debe. Tal vez Rebeca podría haber terminado su matrimonio con dignidad. Tal vez los niños no estarían tan traumados. Tal vez todo no sería tan público y humillante. Sentí el calor subir por mi cuerpo. Mis manos empezaron a temblar. Tomás intentó interrumpir, pero su madre siguió. Dijo que entendía que yo estuviera dolida por el pastel, pero ¿realmente necesitaba destruir la vida entera de Rebeca por eso? Le arrebaté el teléfono a Tomás. Le dije a su madre que yo no creé la aventura de Rebeca. No la obligué a destruir mi pastel de bodas. No la forcé a traicionar a su esposo e hijos. Rebeca tomó cada una de las decisiones que llevaron a este momento. Ella eligió tener una aventura. Ella eligió usar el dinero de Carlos para sus viajes. Ella eligió mentirle a su familia. Ella eligió destruir mi pastel en mi boda. Yo solo dije la verdad. La mamá de Tomás empezó a llorar. Dijo que yo estaba siendo cruel. Que Rebeca era su hija y se estaba desmoronando. Dije que Rebeca debió haber pensado en las consecuencias antes de actuar. Tomás tomó el teléfono de vuelta. Su voz fue firme cuando habló. Le dijo a su madre que amaba a su hermana, pero que ella tomó sus decisiones, que no iba a dejar que su madre culpara a su esposa porque Rebeca enfrentara los resultados de sus propias acciones, que estábamos en nuestra luna de miel y necesitábamos espacio de este drama. Su madre dijo algo que no pude escuchar. Tomás dijo que la llamaría cuando llegáramos a casa y colgó. Nos sentamos junto a la alberca en silencio. Mis manos seguían temblando. Tomás se estiró y sostuvo una. Dijo que lo sentía. Que su madre estaba mal, que yo no hice nada malo, pero sus ojos se veían cansados. Pasamos el resto de la luna de miel tratando de disfrutar México. Pero el drama familiar nos siguió a todos lados. Cada comida interrumpida por llamadas, cada excursión cortada por mensajes, cada momento romántico roto por su celular vibrando. Volamos a casa una semana después y me sentía agotada, no relajada, no renovada, agotada. El hermano de Tomás nos recogió del aeropuerto. Nos puso al día de todo durante el camino. La boda se había convertido en la comidilla de toda la familia extendida. Tías, tíos y primos tomando bandos. Algunos pensaban que yo estaba justificada. Otros pensaban que fui cruel. La tía de Tomás me había llamado vengativa en el chat familiar. Dijo que pude haberlo manejado en privado. La prima de Tomás me había mandado mensaje directo diciendo que le daba gusto que alguien finalmente le pusiera un alto al bullying de Rebeca. La familia estaba dividida a la mitad. Tomás y yo llegamos a nuestro departamento y me di cuenta de que esta grieta iba a definir las reuniones familiares por años. Tal vez para siempre. 2 semanas después de regresar, el abogado de Carlos me llamó. Preguntó si podía proporcionar el video de seguridad de Rebeca destruyendo el pastel. Dijo que ayudaría a establecer su carácter y patrón de comportamiento para el proceso de divorcio. Dije que sí de inmediato. Tomás estaba sentado junto a mí y asintió estando de acuerdo. El abogado me agradeció y dijo que enviaría el papeleo. 1 hora después, la mamá de Tomás lo llamó llorando. Dijo que yo estaba tratando activamente de destruir la vida de Rebeca ahora.
que dar ese video era vengativo e innecesario, que debería dejar que Rebeca y Carlos arreglaran las cosas sin mi interferencia. Tomás le dijo que el video mostraba la verdad, que Rebeca destruyó mi propiedad deliberadamente, que era evidencia de su comportamiento. Su madre le colgó. Unos días después, Tomás me dijo que Carlos había solicitado oficialmente el divorcio. Citó adulterio. Solicitó la custodia principal de los niños. Rebeca contrató a un abogado carísimo. Tomás se enteró de que usó una tarjeta de crédito que Carlos no conocía. Ya llevaba gastados casi 300,000 pesos. Rebeca también le estaba diciendo a la gente que solo tuvo la aventura porque Carlos era emocionalmente distante, que trabajaba mucho, que no le ponía atención. Estaba reescribiendo toda la historia para hacerse la víctima. Y a Carlos el villano. Regresé a trabajar el lunes siguiente. Varias amigas maestras me preguntaron sobre la boda de inmediato. Les di una versión corta. Dije que hubo drama con mi cuñada. Presionaron por detalles. Para el miércoles toda la escuela sabía. Maestras con las que apenas hablaba me paraban en el pasillo con preguntas. Las señoras de la cooperativa me preguntaron si era cierto que mi cuñada destruyó mi pastel. Mi directora me llamó a su oficina el viernes por la tarde. Preguntó si estaba bien. Dijo que había escuchado lo que pasó. Luego mencionó que el drama personal debería mantenerse privado. Se me quedó viendo. Le dije que esto pasó en mi boda personal, no en el trabajo. Asintió, pero se veía incómoda. Dijo que solo quería asegurarse de que no estuviera afectando mi enseñanza. 3 semanas después de la boda estaba revisando redes sociales y vi que Rebeca había publicado algo. Una frase sobre la traición, sobre gente pateándote cuando estás en el suelo, sobre los colores verdaderos mostrándose en tiempos difíciles. Comentarios de sus amigas diciendo que sentían mucho que estuviera pasando por algo así, preguntando si estaba bien, ofreciendo apoyo. Ninguna de ellas sabía lo que realmente pasó. Varias personas que no estuvieron en la boda me mandaron mensaje preguntando qué pasaba. Les mandé el video de seguridad. A cada uno. Miren cómo Rebeca destruye deliberadamente mi pastel. Escribe ups en el betún. Sonríe ante su obra. Sus respuestas fueron todas similares. Shock. Asco. Disculpas por no saber la verdad. 2 días después las publicaciones de Rebeca habían desaparecido. Su cuenta puesta en privado. Tomás me dijo que ella lo había llamado gritando. Dijo que yo estaba poniendo a todos en su contra, que los invitados de la boda estaban comentando en sus posts con la verdad sobre la aventura y el pastel, que sus amigas le estaban mandando mensaje preguntando si era cierto, que todos estaban eligiendo mi lado. Tomás le recordó que ella se hizo esto a sí misma. Ella le colgó. Un mes después de la boda, Tomás mencionó su cumpleaños. Dijo que quería cenar con la familia. Luego dijo que tal vez deberíamos invitar a Rebeca, tratar de empezar a sanar la grieta familiar. Lo miré como si hubiera perdido la cabeza. Dije que absolutamente no. No estaba lista para sentarme frente a ella y fingir que todo estaba bien. Dijo que no podíamos evitarla para siempre, que era su hermana, que la familia es importante. Dije que ella destruyó mi pastel de bodas y su matrimonio explotó en mi recepción, que necesitaba más tiempo. Dijo que yo estaba siendo rencorosa, que estaba empeorando la situación al negarme a avanzar. Sentí el enojo picar en mi pecho. Le pregunté si en serio me estaba culpando a mí por no querer cenar con la mujer que deliberadamente arruinó mi boda. Dijo que no me culpaba, pero necesitábamos pensar en toda la familia, en sus padres, en sanar. Le dije que no estaba lista y punto final. Durmió en el sofá esa noche. A la mañana siguiente hice una maleta mientras Tomás se arreglaba para trabajar. Me miró desde la puerta pero no dijo nada. Llamé a mi amiga Sara y le pregunté si me podía quedar con ella unos días. Dijo que sí de inmediato. Me fui antes que Tomás. Manejé al departamento de Sara al otro lado de la ciudad y me senté en su sofá, tratando de entender en qué me había metido. Sara hizo café y escuchó mientras le explicaba todo. La pelea, Tomás queriendo a Rebeca en su cumpleaños, su acusación de que yo era rencorosa. No ofreció consejos, solo me dejó hablar. Me quedé ahí 2 días. Fui a trabajar desde su casa. Evité las llamadas de Tomás el primer día. Contesté el segundo, pero fui breve. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Sonaba cansado. Dijo que entendía. En la tercera mañana, Tomás apareció en el departamento de Sara antes de que yo me fuera a trabajar. Se veía terrible. Ojeras oscuras bajo los ojos. Camisa arrugada. Se disculpó ahí mismo en la puerta de Sara. Dijo que estuvo mal en presionarme sobre Rebeca. Que yo necesitaba tiempo y no volvería a tocar el tema hasta que yo estuviera lista. Que el desastre de su hermana no era mi responsabilidad arreglarlo. Me fui a casa con él. No hablamos mucho ese día, pero las cosas se sentían mejor. Como si estuviéramos en el mismo equipo otra vez. 6 semanas después de la boda estaba en el supermercado subiendo verduras a mi carrito cuando alguien dijo mi nombre. Me di la vuelta y vi a una mujer que reconocí de las redes de Rebeca. Se llamaba Jennifer. Había estado en la boda. Una de las amigas cercanas de Rebeca. Se veía incómoda. Preguntó si podía hablar conmigo 1 minuto. Dije que claro. Nos movimos a un lado de la sección de frutas. Jennifer me dijo que quería que yo supiera que ella y la mayoría del grupo de amigas de Rebeca habían cortado lazos con ella. Que una vez que supieron la verdad completa sobre la aventura y el pastel no podían asociarse con alguien así.
Pregunté qué quería decir con verdad completa. Jennifer dijo que Rebecca le había estado contando a la gente una versión muy diferente de los hechos, asegurando que la destrucción del pastel fue un accidente, que yo expuse su aventura por despecho sobre desacuerdos de la planeación de la boda. Pero demasiados invitados habían visto el video de seguridad. Sabían lo que realmente pasó. Jennifer dijo que Rebecca había estado llamando a la gente llorando, diciendo que la abandonaron cuando más necesitaba apoyo. Pero nadie quería tener nada que ver con ella. La traición era demasiada. Jennifer se disculpó por no ver el verdadero carácter de Rebecca antes. Le agradecí y nos fuimos cada quien por su lado. Terminé mis compras sintiéndome rara, satisfecha de que la gente supiera la verdad, pero también inquieta por cómo la vida de Rebecca se estaba desmoronando por completo. Tomás llegó a casa del trabajo esa tarde y me dijo que había hablado con su madre. Ella mencionó que Rebecca perdió un cliente importante en su trabajo de marketing. Aparentemente, la esposa del cliente había escuchado sobre la aventura a través de amigos en común. Exigió que alguien más manejara su cuenta. El jefe de Rebecca la reasignó. Tomás dijo que Rebecca estaba batallando económicamente ahora, pagando su propio departamento, pagando el abogado de divorcio carísimo que contrató. Sus ingresos habían bajado con el cliente perdido. Sentí un pequeño nudo de culpa en el estómago. Le pregunté a Tomás si creía que esto era mi culpa. Negó con la cabeza. Me recordó que Rebecca eligió tener una aventura. Eligió destruir mi pastel de bodas. Estas eran consecuencias naturales de sus decisiones, no castigos que yo estaba infligiendo. Sabía que tenía razón, pero aún se sentía pesado, como si hubiera puesto algo en movimiento que era más grande de lo que pretendía. Tomás pidió comida para llevar y cenamos viendo la tele, tratando de tener una noche normal que no fuera sobre su hermana. 2 semanas después recibí una llamada de una oficina de abogados. El abogado de Carlos quería tomar mi declaración sobre el incidente de la boda. Acepté ir. Tomás pidió la tarde libre en el trabajo para acompañarme. La oficina del abogado estaba en el centro. Edificio de cristal. Sala de conferencias con una mesa larga. La abogada de Carlos era una mujer de unos 50 años. Profesional. Amable. Me pidió que describiera exactamente qué pasó en la boda. Le conté todo. Encontrar el pastel destruido. El video de seguridad mostrando a Rebecca empujando deliberadamente cada piso. Los mensajes de texto de Antonio. Exponer la aventura frente a todos. Ella grabó mi testimonio. Hizo preguntas específicas sobre el comportamiento de Rebecca, su patrón de manipulación y control. Luego, el abogado de Rebecca se conectó por videoconferencia. Un hombre de traje caro. Trató de pintarme como vengativa. Sugirió que yo había orquestado la exposición pública deliberadamente para humillar a Rebecca. Que pude habérselo dicho a Carlos en privado. Me mantuve tranquila. Le dije que me callé sobre el mensaje de Antonio todo el día. Solo hablé después de que Rebecca destruyó mi pastel y mintió al respecto. Que ella había elegido traicionar a su esposo y destruir mi boda. Las consecuencias eran suyas para asumirlas. El abogado de Rebecca puso el video de seguridad. Vio a Rebecca sonreír mientras escribía ups en el betún de mi pastel. No tuvo mucho que decir después de eso. La deposición terminó. La abogada de Carlos me agradeció. Dijo que mi testimonio sería útil. Tomás y yo nos fuimos. Me apretó la mano en el elevador. Me dijo que lo hice bien. Que solo dije la verdad. 2 meses después de la boda, la mamá de Tomás llamó. Preguntó si iríamos a la comida del domingo. Dijo que Rebecca no estaría ahí. Había estado evitando las reuniones familiares, pero extrañaba al papá de Tomás. Extrañaba a su hermano menor. Acepté ir. Llegamos a su casa ese domingo. La mesa estaba puesta para 5 en lugar de los 7 habituales. La silla vacía de Rebecca se sentía como un fantasma. Las sillas vacías de sus hijos aún peor. El papá de Tomás me abrazó. Su hermano menor me saludó chocando puños. La mamá de Tomás fue educada pero rígida. La comida fue estofado. Comimos e hicimos plática ligera. El hermano de Tomás habló de sus clases de la universidad. Su papá mencionó el trabajo. Luego la mamá de Tomás empezó a hacer comentarios sobre cómo la familia debería mantenerse unida. Cómo el perdón era importante. Cómo guardar rencores solo lastimaba a todos. Nunca dijo mi nombre, pero cada comentario iba dirigido a mí. Podía sentirlo. El papá de Tomás trató de cambiar el tema un par de veces. No funcionó. Para el postre yo estaba lista para irme. La mamá de Tomás sacó pastel. Dijo algo sobre cómo las familias necesitan sanar, que la lealtad significaba apoyarse mutuamente a través de los errores. Me comí mi pastel y no respondí. Dejé que sus palabras me resbalaran. Después de comer, el papá de Tomás me preguntó si le ayudaba en el garaje. Dijo que necesitaba una mano moviendo unas cajas. Lo seguí. Cerró la puerta del garaje detrás de nosotros. Se volteó y se disculpó. Dijo que su esposa estaba mal conmigo por hacer esos comentarios, que yo hice lo correcto al exponer a Rebecca, que su hija necesitaba enfrentar consecuencias reales por una vez. Dijo que él y la mamá de Tomás habían habilitado el comportamiento de niña mimada de Rebecca toda su vida. Siempre ponían excusas, siempre suavizaban las cosas, dejaban que tratara mal a la gente sin rendir cuentas. Él pensaba que tal vez esta crisis la obligaría a madurar, enfrentar sus problemas, pero no sonaba convencido. Su voz era triste, cansada. Me pidió que le tuviera paciencia a su esposa. Dijo que estaba sufriendo al ver a Rebecca sufrir, aunque Rebecca se lo hubiera buscado.
Le dije que entendía, que sabía que esto era difícil para todos. Me abrazó. Regresamos adentro. Nos fuimos poco después. Tomás me sostuvo la mano todo el camino a casa. 3 días después recibí un correo de Rebeca. El asunto decía: por favor, lee. Lo miré por 10 minutos. Sabía que no debía abrirlo. Lo hice de todos modos. Era largo. Varios párrafos. Se disculpaba por destruir el pastel. Decía que había estado teniendo una crisis de salud mental. Repetía una y otra vez que había estado teniendo una crisis. Sentí el enojo subir en mi pecho. Un error. Como si los meses de aventura no contaran. Como si destruir deliberadamente mi pastel de bodas fuera solo un pequeño ups. Como si se supusiera que yo debía protegerla de las consecuencias. Borré el correo. No respondí. 5 días después del correo, la mamá de Tomás apareció en nuestro departamento. No llamó primero, solo tocó la puerta. Abrí. Pidió entrar. La dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Empezó a hablar de inmediato. Dijo que necesitaba que yo entendiera lo que mis acciones le habían hecho a los hijos de Rebeca. Que estaban confundidos, dolidos. No entendían por qué su mamá se estaba desmoronando. Por qué su familia estaba rota. Dijo que los niños preguntaban por mí, sobre por qué yo odiaba a su mamá. Sentí mi mandíbula tensarse. Le dije que Rebeca debió haber considerado a sus hijos antes de tener una aventura. Antes de destruir mi boda. Que yo no era responsable de arreglar el desastre que Rebeca creó. La cara de la mamá de Tomás se puso roja. Dijo que yo estaba siendo cruel. Que una buena persona mostraría piedad. Ayudaría a Rebeca a reconciliarse con Carlos por el bien de los niños. Me levanté. Le pregunté por qué las acciones de Rebeca siempre eran excusadas mientras que se esperaba que yo fuera perfecta. ¿Por qué se suponía que yo debía arreglar todo cuando no había hecho nada malo? Ella se levantó también. Dijo que yo estaba empeorando todo. Que estaba rompiendo a la familia. La conversación subió de tono. La mamá de Tomás dijo que yo era egoísta. Vengativa. Que me importaba más tener la razón que el sufrimiento de unos niños inocentes. Le dije que esos niños sufrían porque su madre engañó y mintió. No porque yo dije la verdad. Dijo que una buena esposa convencería a Tomás de ayudar a su hermana. Pondría a la familia primero. Dije que estaba poniendo a mi esposo primero, mi matrimonio primero, que Rebeca había tratado de controlarme y sabotearme desde el día 1, que destruyó mi boda deliberadamente, que traicionó a toda su familia. La mamá de Tomás me llamó cruel, dijo que no tenía compasión, que algún día entendería lo que significaba ver a tu hijo sufrir. Le dije que se fuera. Dijo que Tomás necesitaba decidir dónde estaban sus lealtades. Con su esposa o con su familia, abrí la puerta, se fue. Llamé a Tomás al trabajo. Le conté lo que pasó. Llegó a casa temprano. Tomás me encontró sentada en el sofá. Había estado llorando de coraje. Se sentó junto a mí, me puso el brazo alrededor, dijo que su madre estaba mal, que su lealtad estaba conmigo, que yo no era responsable de las consecuencias de su hermana, que su madre no tenía derecho de venir a nuestra casa y atacarme. Llamó a su madre. Podía escuchar su voz a través del teléfono. Fuerte, alterada. Tomás se mantuvo calmado. Le dijo que no podía culparme por las decisiones de Rebeca, que tenía que parar, que no iba a dejar que me hiciera la villana. Ella dijo algo sobre la familia. Tomás dijo que yo era su familia ahora, que tenía que respetar eso. Colgó. Se veía agotado. Noté entonces cuánto peso había perdido. Qué tan cansado se veía todo el tiempo. El estrés de mediar entre su madre y su hermana y yo lo estaba desgastando. Podía verlo en su cara, en la forma en que sus hombros caían, en cómo se frotaba las sienes. Llevábamos casados 2 meses y su familia ya estaba poniendo tanta presión sobre nosotros. Me preocupaba lo que le estaba haciendo a nuestro matrimonio, si sobreviviríamos a esto, si el amor era suficiente cuando la familia seguía separándonos. Tomás echó la cabeza hacia atrás contra el sofá. Cerró los ojos. Tomé su mano. Nos quedamos ahí en silencio, ambos cansados. Ambos preguntándonos cuánto más podríamos aguantar. 3 meses después de la boda me senté en la sala de espera del juzgado con las palmas sudorosas y el corazón acelerado. La audiencia de custodia finalmente había llegado. Tomás me apretó la mano mientras esperábamos que llamaran mi nombre. El abogado de Carlos me había explicado qué esperar. Preguntas simples sobre lo que presencié, sobre el comportamiento de Rebeca, sobre la boda. Había estado temiendo esto por semanas. El alguacil abrió la puerta de la sala y llamó mi nombre. Me levanté. Mis piernas se sentían temblorosas. Caminé al estrado. Levanté mi mano derecha. Juré decir la verdad. Me senté en la silla de madera. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Carlos estaba sentado en una mesa con su abogado. Rebeca estaba en otra mesa con el suyo. Me miraba con puro odio en los ojos. No tristeza, no arrepentimiento. Solo un enojo ardiente como si todo esto fuera mi culpa. La mamá de Tomás estaba sentada en la galería detrás de Rebeca, también fulminándome con la mirada. El abogado de Carlos se acercó. Me pidió que dijera mi nombre y relación con las partes. Respondí. Luego preguntó sobre la boda. Describí encontrar el pastel destruido. El betún por todos lados. La palabra escrita en el desastre. Mi voz se mantuvo firme aunque mis manos temblaban. Preguntó si sabía quién lo hizo. Dije que sí. Expliqué sobre el video de seguridad, sobre ver a Rebeca empujar deliberadamente cada piso,
sobre ella escribiendo esa palabra con su dedo, sobre su sonrisa. El abogado de Rebeca saltó, objetó, dijo que esto eran habladurías. El juez preguntó si yo vi personalmente el video. Dije que sí, múltiples veces. Lo permitió. El abogado de Carlos preguntó sobre el comportamiento de Rebeca antes de la boda. Describí la toma de control de la fiesta de compromiso, el incidente de la tienda de vestidos, los intentos constantes de controlar todo, su patrón de comportamiento prepotente. ¿Cómo fue de blanco a mi boda? ¿Cómo le dijo a la gente que yo estaba avergonzando a la familia? La cara de Rebeca se ponía más roja con cada respuesta. Su abogado seguía objetando. El juez seguía denegando. Luego el abogado de Carlos preguntó sobre el carácter de Rebeca con respecto a sus hijos. Pausé. Escogí mis palabras con cuidado. Dije que había sido testigo de cómo priorizaba sus propios deseos sobre las necesidades de su familia, que le había mentido a su esposo repetidamente, que había usado dinero familiar para una aventura mientras Carlos cuidaba a sus hijos. El abogado de Rebeca saltó de nuevo. Empezó a gritar sobre relevancia. El juez le dijo que se sentara. Dijo que la evidencia de carácter era absolutamente relevante en casos de custodia. El abogado de Carlos me agradeció. Regresó a su asiento. El abogado de Rebeca se levantó. Se acercó a mí con una carpeta. Preguntó si yo tenía una venganza personal contra su clienta. Dije que no. Preguntó por qué expuse la aventura en la boda en lugar de en privado. Expliqué que no lo planeé, que Rebeca destruyó mi pastel primero, que el momento se presentó y lo tomé. Sugirió que yo estaba amargada y celosa, que quería lastimar a Rebeca. Me mantuve calmada. Dije que simplemente dije la verdad cuando me preguntaron. Sacó impresiones de redes sociales. Mis publicaciones. Preguntó si yo había estado publicando sobre el drama de la boda en internet. Dije que no. Me mostró publicaciones de mis amigos hablando de eso. Preguntó si yo los alenté. Dije que no podía controlar lo que publicaban mis amigos. Preguntó si le mandé a la gente el video de seguridad. Admití que lo hice. Cuando las amigas de Rebeca preguntaron qué pasó, actuó como si esto probara que yo estaba en una campaña para destruirla. Señalé que el video solo mostraba la verdad, lo que Rebeca realmente hizo. Preguntó si me sentía culpable de que Rebeca perdiera todo. Su matrimonio, su reputación, su estatus en la comunidad. Dije que Rebeca perdió esas cosas por sus propias decisiones, no por mí. Alzó la voz. Preguntó si disfrutaba verla sufrir. El juez interrumpió. Le dijo que dejara de acosar al testigo. El abogado de Rebeca intentó un enfoque diferente. Preguntó sobre mi relación con Carlos. Si nos habíamos comunicado en privado. Expliqué que Carlos me había mandado mensaje preguntando sobre la aventura antes de la boda, que yo no sabía nada entonces. Sugirió que Carlos y yo habíamos conspirado juntos. Dije que no, que eso era ridículo. No tenía más preguntas. Se sentó viéndose frustrado. El abogado de Carlos se levantó para redirigir. Preguntó si podía presentar evidencia. El juez asintió. Sacó una laptop. La puso frente al juez. Reprodujo el video de seguridad. La sala se quedó en silencio. Se podía escuchar cada sonido. Rebeca entrando al salón de recepción, mirando alrededor, tomando el cuchillo, empujando el primer piso, luego el segundo, tercero, cuarto, quinto, usando su dedo, escribiendo en el betún. Esa sonrisa satisfecha. El video era aún peor viéndolo en la sala silenciosa. La cara del juez cambió mientras veía. Su boca se apretó. Sus ojos se entrecerraron. Se veía asqueado, genuinamente asqueado. Luego el abogado de Carlos reprodujo un segundo video. Capturas de pantalla de mensajes desplazándose en la pantalla. Meses de mensajes entre Rebeca y alguien llamado Antonio. Planes de viajes. Fotos. Mensajes de amor. Detalles sobre usar el dinero de Carlos. Mensajes sobre mentirle a Carlos. Sobre los niños estando en casa de su papá para que ella pudiera escaparse. El juez vio todo. Su expresión se oscureció con cada pantalla. Cuando terminó preguntó si esta evidencia había sido autenticada. El abogado de Carlos confirmó que sí. Registros telefónicos. Estados de cuenta. Recibos de hotel. Todo verificado. El juez me agradeció por mi testimonio. Me dejó bajar del estrado. Caminé de regreso a la galería con las piernas temblando. Me senté junto a Tomás. Me puso el brazo alrededor. Rebeca no me miraba ahora. Solo miraba al frente. Su abogado le susurró algo. Ella negó con la cabeza. El juez llamó a un receso de 15 minutos. Fui al baño. Necesitaba echarme agua fría en la cara. Calmar mis nervios. Empujé la puerta. Caminé al lavabo. Abrí la llave. La puerta se abrió detrás de mí. Rebeca entró. Estábamos solas. Caminó directo hacia mí. Su cara estaba roja. Ojos salvajes. Empezó a hablar rápido. Dijo que esperaba que yo estuviera feliz, que había destruido su relación con sus hijos, que había arruinado todo. Cerré la llave. La miré. Le dije que ella destruyó su propia relación, que eligió una aventura sobre su familia, que le mintió a todos. Dio un paso más cerca. Dijo que yo no entendía, que su matrimonio ya estaba roto, que Carlos era distante, que había sido infeliz por años. Dije que eso no excusaba lo que hizo. Pudo haberse divorciado, pudo haber sido honesta. En cambio, traicionó a todos y destruyó mi boda por despecho. Su cara se torció.
Dijo que yo era una niña mimada que no podía soportar no ser el centro de atención, que la humillé deliberadamente frente a todos, que yo era vengativa y cruel. Me mantuve calmada. Dije que ella se humilló sola, que yo solo dije la verdad. Levantó la mano, me dio una cachetada fuerte en la cara. El sonido hizo eco en el baño. Mi mejilla ardió. Me quedé ahí en shock. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del baño se abrió. El abogado de Rebeca entró corriendo. Debió haberla seguido. Agarró a Rebeca del brazo. La alejó de mí. Empezó a hablar rápido y bajo. Algo sobre empeorar las cosas. Sobre el juez. Rebeca se soltó de un tirón. Me señaló. Dijo que yo había estado destruyendo su vida sistemáticamente, que finalmente explotó. Su abogado siguió jalándola hacia la puerta. Se fue todavía gritando. Me toqué la mejilla. Se sentía caliente, probablemente roja brillante. Salí del baño. Encontré a Tomás en el pasillo. Sus ojos se abrieron cuando vio mi cara. Preguntó qué pasó. Le conté. Su expresión cambió. Pasó de preocupado a furioso en segundos. Empezó a caminar hacia la sala. Lo agarré del brazo. Le dije que esperara. Encontramos a un guardia del juzgado en su lugar. Expliqué lo que pasó. Nos llevó a una pequeña oficina. Llamó a un supervisor. Tomaron fotos de mi cara. La marca roja. Hicieron un reporte. Preguntaron si quería presentar cargos. Dije que sí, sin dudarlo. El supervisor explicó que sería agresión, un delito menor, pero iría al expediente de Rebeca. Probablemente impactaría el caso de custodia. No me importó. Me agredió. Tenía que haber consecuencias. Me dieron papeleo. Un número de caso. Dijeron que un oficial daría seguimiento. Tomás me sostuvo la mano todo el tiempo. Se seguía disculpando. Decía que su hermana había ido demasiado lejos, que no podía creer que de verdad me hubiera pegado. Regresamos a la sala. Rebeca estaba sentada en su mesa. Su abogado se veía estresado. Se pasaba la mano por el pelo. El alguacil llamó al orden. El juez regresó. Me miró. A mi mejilla roja. Sus ojos se entrecerraron. Preguntó si algo pasó durante el receso. El abogado de Carlos se levantó. Explicó que Rebeca me había agredido en el baño. Que habíamos presentado un reporte policial. Que había un testigo. El abogado de Rebeca intentó objetar. Dijo que era un asunto privado. El juez lo cortó. Dijo que una agresión durante una audiencia de custodia era absolutamente relevante. Le pidió a Rebeca que se pusiera de pie. Se levantó lentamente. Preguntó si golpeó al testigo. El abogado de Rebeca le susurró. Ella lo admitió. Dijo que perdió el control. Que yo la provoqué. La cara del juez se endureció. Dijo que nada de lo que yo pudiera haber dicho justificaba la violencia, que su incapacidad para controlar su temperamento era profundamente preocupante dado el asunto de custodia en cuestión. Rebeca empezó a llorar. Su abogado le puso la mano en el hombro. El juez dijo que tomaría la agresión en cuenta en su decisión. La corte se levantó hasta la mañana siguiente. Esa noche el teléfono de Tomás sonó. Su madre. Lo puso en altavoz. Empezó a gritar de inmediato. Dijo cosas terribles sobre mí, que yo estaba destruyendo la vida de Rebeca, que no estaría satisfecha hasta que Rebeca no tuviera nada, que estaba destrozando a la familia, que una buena persona mostraría piedad. Tomás intentó interrumpir. Ella siguió. Dijo que yo era vengativa, cruel, que me importaba más tener la razón que los hijos de Rebeca, que unos niños inocentes que necesitaban a su madre. La voz de Tomás se puso firme. Le dijo a su madre que parara, que Rebeca perdió la custodia por sus propias acciones, porque tuvo una aventura, porque destruyó propiedad, porque agredió a alguien. Su madre dijo que pude haber manejado las cosas diferente. Pude haber sido amable. Pude haber ayudado a Rebeca en lugar de empeorar todo. Tomás dijo que yo no empeoré nada, que solo dije la verdad, que su hermana tomó sus propias decisiones. La voz de su madre se quebró. Dijo que no podía ver a su hija sufrir así, que necesitaba espacio de los dos, que no podía estar cerca de mí. Tomás dijo que entendía, que sentía que ella pensara así, pero que su lealtad estaba con su esposa. Su madre colgó. Tomás se quedó ahí mirando su teléfono. Podía ver el dolor en su cara. Acababa de perder el apoyo de su madre. Por mí, porque me eligió a mí. Me sentía enferma por eso, aunque sabía que él tenía razón. A la mañana siguiente regresamos al juzgado. El juez dio su decisión. Carlos recibió la custodia principal. Rebeca obtuvo visitas supervisadas cada 2 fines de semana. El juez citó múltiples factores. La aventura mostrando mal juicio, la destrucción de propiedad mostrando comportamiento vengativo, la agresión mostrando incapacidad para controlar la ira, el patrón de mentiras y manipulación. Dijo que Rebeca no era apta actualmente para custodia compartida, que la seguridad y estabilidad de los niños tenía que ir primero, que las visitas supervisadas continuarían hasta que Rebeca demostrara un cambio de comportamiento sostenido a través de terapia y cumplimiento. Rebeca colapsó. Simplemente cayó sobre la mesa sollozando. Su abogado trató de consolarla. Carlos se sentó muy quieto. Su cara mostraba alivio y tristeza y agotamiento. Vi a Rebeca desmoronarse. Vi todo su cuerpo sacudirse con sollozos. La escuché buscando aire. Aunque sabía que esta era la decisión correcta. Aunque esos niños necesitaban estabilidad. Aunque Rebeca se hubiera buscado esto. Me sentí enferma.
físicamente enferma de verdad. Ver la vida de alguien desmoronarse por completo, incluso alguien que me había lastimado, no se sintió bien. Se sintió horrible. 4 meses después de la boda, Tomás y yo estábamos sentados en la oficina de una terapeuta. El estrés de su situación familiar nos estaba rompiendo. Habíamos estado peleando más, durmiendo menos. Tomás parecía deprimido. Yo me sentía constantemente ansiosa. Necesitábamos ayuda. La terapeuta era mayor, voz calmada. Nos pidió que explicáramos qué nos trajo ahí. Le contamos todo. La boda, la aventura, la batalla de custodia, la división familiar, el rechazo de su madre. Ella escuchó sin interrumpir. Luego preguntó qué queríamos de la terapia. Tomás dijo que quería dejar de sentirse dividido entre yo y su familia. Yo dije que quería dejar de sentirme culpable por decir la verdad. Asintió. Dijo que esas eran buenas metas. Explicó que no podíamos controlar las reacciones de su familia, solo nuestras propias respuestas. Nuestro compromiso mutuo. Nos ayudó a establecer límites, qué aceptaríamos y qué no de su familia. Cómo apoyarnos cuando su madre o hermana presionaran. Cómo comunicarnos cuando el estrés nos abrumara. Salimos sintiéndonos más ligeros, no arreglados, pero como si tuviéramos herramientas ahora, como si ya no nos estuviéramos ahogando. Escuché por una amiga en común que Rebeca había empezado terapia. Terapia real, no solo para las evaluaciones de custodia, realmente trabajando en sus patrones de comportamiento, sus problemas de prepotencia. La amiga dijo que Rebeca se lo estaba tomando en serio, yendo cada semana, haciendo la tarea. Una parte de mí esperaba que esto significara un cambio real, que tal vez Rebeca realmente crecería de esto, pero yo era escéptica. Había manipulado a la gente toda su vida, se hacía la víctima, evitaba la responsabilidad. ¿Podía la terapia realmente cambiar a alguien tan fundamentalmente? ¿O era solo otra actuación? ¿Otra forma de verse bien para la corte? No sabía, no confiaba, pero una pequeña parte de mí esperaba que fuera real. Carlos me llamó una tarde, preguntó si nos podíamos ver para un café. Acepté. Nos vimos en un lugar tranquilo en el centro. Se veía mejor que en el juzgado, menos agotado. Me agradeció por mi testimonio. Dijo que hizo una diferencia, que el juez lo tomó en serio. Luego me dijo que sus hijos estaban mejor, más estables, menos ansiosos. Su hijo mayor le había dicho algo que se me quedó grabado. Dijo que le habían tenido miedo a los arranques de ira de su mamá, que se sentían más seguros en su casa, que ya no tenían que caminar de puntitas. Escuchar eso reforzó todo. La decisión de custodia fue correcta. Esos niños necesitaban estabilidad, necesitaban sentirse seguros, aunque fuera doloroso, aunque Rebeca estuviera sufriendo. La seguridad de sus hijos era primero. 5 meses después de la boda estaba comiendo lunch en mi salón de clases, calificando exámenes. Una mujer entró. Levanté la vista. Rebeca. Mi corazón saltó. Ella no debía estar ahí. La escuela tenía seguridad. Caminó hacia mi escritorio. Empezó a hablar rápido. Dijo que necesitaba mi ayuda. Que yo tenía que hablar con Carlos para darle más tiempo de custodia. Que su terapeuta creía que estaba progresando. Que las visitas supervisadas eran humillantes. Que estaban dañando su relación con sus hijos. Me levanté. Le dije que tenía que irse. Que yo no tenía influencia sobre las decisiones de custodia de Carlos. Ella siguió hablando. Dijo que sabía que había sido terrible conmigo, que había perdido todo. Su matrimonio, sus hijos, su reputación, que solo quería una oportunidad de ser mamá, a pesar de todo. A pesar del pastel, a pesar de la cachetada, a pesar de todo, sentí un destello de simpatía, viéndola rogar, viendo qué tan completamente su vida se había desmoronado. Pero lo empujé lejos. Le dije otra vez que se fuera de mi trabajo. Empezó a llorar. Dijo, por favor, solo habla con Carlos. Caminé a la puerta de mi salón. La abrí. Llamé a seguridad. 2 guardias entraron a mi salón en menos de 1 minuto. Rebeca se volteó hacia ellos y empezó a hablar rápido sobre cómo esto era un malentendido, que solo necesitaba hablar conmigo un momento. Les dije a los guardias que ella no debía estar aquí y tenía que irse. Le pidieron que los acompañara. Agarró su bolsa y me miró una vez más con lágrimas corriendo por su cara. Vi cómo la escoltaban por el pasillo hacia la entrada principal. Mis manos temblaban. Me senté en mi escritorio y traté de enfocarme en la pila de papeles frente a mí, pero las palabras se borraban. 20 minutos después, mi directora tocó a mi puerta. Entró y cerró detrás de ella. Preguntó si estaba bien y asentí aunque no estaba segura. Me dijo que la mujer afirmó ser familia pero no estaba en mi lista de visitantes aprobados. Expliqué la situación brevemente sin entrar en todos los detalles. La cara de mi directora se puso seria. Dijo que si Rebeca aparecía de nuevo solicitarían una orden de restricción y llamarían a la policía de inmediato. Le agradecí y me apretó el hombro antes de irse. Esa noche le conté a Tomás sobre Rebeca viniendo a mi escuela. Él estaba calificando trabajos en la mesa de la cocina cuando llegué. Describí cómo burló la seguridad y me acorraló durante el recreo. Su cara se puso roja. Se levantó y caminó por nuestra pequeña sala. Dijo que su hermana estaba fuera de control, que aparecerse en mi trabajo cruzaba todas las líneas posibles. Le conté que me rogó hablar con Carlos sobre la custodia. Tomás dejó de caminar y me miró. Dijo que tal vez necesitaríamos una orden de restricción si ella seguía con esto. Estuve de acuerdo.
Pasamos el resto de la noche en el sofá sin realmente ver la tele, solo sentados juntos mientras Tomás le mandaba mensajes enojados a su madre sobre el comportamiento de Rebeca. 3 días después, el papá de Tomás llamó a mi celular. Preguntó si nos podíamos ver para un café sin que Tomás o su madre supieran. Dudé, pero acepté. Nos vimos en una cafetería tranquila al otro lado de la ciudad la tarde siguiente. Se veía cansado, más viejo de lo que recordaba. Revolvió el azúcar en su café por mucho tiempo antes de hablar. Me dijo que su esposa estaba batallando mucho con depresión por todo lo que había pasado, que la grieta familiar se la estaba comiendo viva. Dijo que la situación de Rebeca seguía empeorando, y su esposa se culpaba por no arreglarlo. Luego hizo la pregunta que sabía que venía. ¿Había algún camino hacia la reconciliación? No entre Rebeca y yo necesariamente, solo hacia que la familia pudiera reunirse de nuevo sin tanto enojo y tensión. Agradecí su honestidad. El hecho de que no me pedía fingir ser amiga de Rebeca o perdonar todo. Solo preguntaba si podíamos existir en la misma habitación. Le dije al papá de Tomás la verdad, que no sabía si alguna vez podría tener una relación real con Rebeca después de todo lo que hizo. El pastel, el vestido blanco, los intentos constantes de controlar mi vida, la forma en que se apareció en mi escuela, pero también le dije que estaba dispuesta a ser civilizada en reuniones familiares si Rebeca podía respetar límites y dejar de hacerse la víctima, si ella podía aceptar que nunca seríamos cercanas y dejar de forzar algo que no estaba ahí. Se vio aliviado. Dijo que eso era más de lo que esperaba, que trabajaría en ayudar a su esposa a entender que la coexistencia civilizada era lo mejor que cualquiera podía esperar ahora. No la familia unida que soñaba, pero algo sostenible. Terminamos nuestro café y me abrazó antes de irnos. Me dijo que le daba gusto que Tomás se hubiera casado con alguien con carácter. 6 meses después de la boda, los reportes de visitas supervisadas de Rebeca regresaron positivos. Tomás me enseñó el correo del abogado de Carlos. La terapeuta que había estado supervisando sus visitas con los niños escribió que Rebeca había sido apropiada cada vez. Paciente con los niños, enfocada en sus necesidades en lugar de su propio drama. Había estado yendo a terapia 2 veces por semana. Realmente haciendo el trabajo según su consejera. Su abogado presentó una moción para modificar la custodia a visitas sin supervisión. Carlos no la peleó. Su abogado le dijo que el juez probablemente lo concedería de todos modos dados los reportes positivos. Sentí algo inesperado cuando Tomás me dijo. Alivio tal vez, o felicidad genuina de que Rebeca estuviera teniendo más tiempo con sus hijos. Había pasado 6 meses enojada con ella, viendo su vida desmoronarse, pero esos niños merecían una madre que estaba tratando de ser mejor. Incluso si esa madre era Rebeca. Tomás y yo organizamos una pequeña cena 2 semanas después. Solo mis papás y mi hermano. 2 parejas de nuestro grupo de amigos. Sin drama familiar. Sin crisis de Rebeca. Solo gente normal teniendo una noche normal juntos. Hicimos pasta y ensalada. Abrimos demasiadas botellas de vino. Jugamos juegos de mesa hasta la medianoche. Mi mamá me jaló a la cocina mientras iba por el postre. Me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo. Que verme poner límites y defenderme había sido increíble de ver. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en el desastre familiar que no me había detenido a pensar en mi propio crecimiento. ¿Cómo pasé de ser la mujer que dejó que Rebeca intentara planear toda mi fiesta de compromiso? A alguien que podía decir no. Que podía mantener límites incluso cuando la gente lloraba. Que podía ser civilizada sin ser un tapete. Unos días después de la cena, el hermano menor de Tomás le mandó un mensaje. Preguntó si podía venir a visitarnos sin que fuera una cosa familiar. Dijo que extrañaba a su hermano y no quería quedar atrapado en todo el drama entre su madre y hermana. Tomás estaba tan feliz. Su hermano tenía 22 y siempre habían sido cercanos antes de la boda. Lo invitamos a cenar y noche de juegos el sábado siguiente. Pedimos pizza y jugamos videojuegos hasta las 2 de la mañana. Se sintió como un alivio tan grande, un pedazo de conexión familiar normal que no era complicado ni doloroso. Su hermano nos dijo que había estado evitando las reuniones familiares porque su madre seguía tratando de hacerlo tomar bandos, que amaba a Rebeca, pero pensaba que lo que hizo estuvo mal, que le daba gusto que Tomás hubiera encontrado a alguien que lo hacía feliz. Cuando se fue esa noche me sentí esperanzada por primera vez en meses. Como si tal vez la familia pudiera sanar en pedacitos aunque nunca volviera a ser lo que era. 3 semanas después recibí un correo de una dirección que no reconocí. El asunto decía que era de la terapeuta de Rebeca. Casi lo borro. Casi le digo a Tomás que lidiara con lo que fuera. Pero algo me hizo abrirlo. Adentro había una carta formal de Rebeca. No pidiendo nada. No poniendo excusas. Solo asumiendo responsabilidad. Escribió que destruyó mi pastel de bodas deliberadamente porque estaba celosa y enojada. Que usar blanco en mi boda fue con la intención de lastimarme, que tratar de controlar toda mi planeación de boda era sobre su necesidad de sentirse importante y a cargo, que la aventura con Antonio había estado pasando por 8 meses, y que usó el dinero de Carlos para financiar viajes y regalos, que la situación explotando en mi recepción fue su propia culpa por ser descuidada con su teléfono. La carta era de 2 páginas. Cada cosa terrible que hizo expuesta claramente, sin justificaciones, sin reclamos de estar estresada o tener un mal matrimonio, solo reconocimiento del daño que causó. La leí 3 veces. Busqué la trampa, la manipulación, pero parecía genuina. La primera vez que Rebeca había tomado responsabilidad real por algo.
Esa noche Tomás me preguntó algo que había estado temiendo. Quería saber si yo estaría dispuesta a asistir a una sesión de terapia familiar. Él, yo, sus padres y Rebeca, para trabajar en establecer límites que permitieran que las reuniones familiares sucedieran de nuevo. No quería. La idea de sentarme en un cuarto con Rebeca y su madre me hacía doler el estómago. Pero miré la cara de Tomás y vi cuánto le dolía la división familiar. Cómo extrañaba a sus padres. Cómo quería que su hermano se sintiera cómodo visitando. Le dije que lo haría. Por él. No por Rebeca. La terapeuta me llamó al día siguiente para explicar cómo funcionaría la sesión. Prometió que se enfocaría en límites y expectativas. No en forzarme a perdonar a Rebeca o fingir que todo estaba bien. Solo en crear una estructura que nos permitiera existir en el mismo espacio sin conflicto constante. Acepté ir. La sesión de terapia familiar fue un martes por la noche a las 7. Tomás y yo llegamos primero. Nos sentamos en un sofá en la sala de espera tomados de la mano. Sus padres llegaron después. Su madre se veía más pequeña de alguna manera. Cansada. Me asintió, pero no habló. Luego entró Rebeca. Se veía diferente también. Menos maquillaje. Pelo recogido. Se sentó en una silla al otro lado del cuarto y se miró las manos. La terapeuta nos llamó a su consultorio. Todos encontramos asientos. Nadie hablaba. La terapeuta explicó las reglas básicas. Una persona habla a la vez, sin interrumpir. Enfocarse en avanzar, no en volver a litigar el pasado. Luego le pidió a Rebeca que leyera algo que había preparado. Rebeca sacó un papel. Le temblaban las manos. Leyó una declaración disculpándose directamente conmigo. Dijo que su comportamiento había sido malo y controlador. Que me había tratado terriblemente desde el día que nos conocimos porque se sentía amenazada por mí. Que destruir mi pastel fue cruel e imperdonable. Que ella creó la situación de la aventura que explotó en mi boda a través de sus propias decisiones. Se le quebró la voz varias veces, pero siguió leyendo. Cuando terminó, dobló el papel y me miró. La mamá de Tomás habló después. Dijo que sentía haberme culpado en lugar de hacer responsable a Rebeca, que siempre había puesto excusas para el comportamiento de su hija porque quería protegerla, que había habilitado las peores cualidades de Rebeca y eso tenía que parar. El cuarto estaba en silencio. La terapeuta preguntó si yo quería responder. Dije que apreciaba las disculpas, pero que la confianza tomaría tiempo en reconstruirse. Que estaba dispuesta a ser civilizada en eventos familiares, pero necesitaba límites claros sobre contacto y comportamiento. Todos estuvieron de acuerdo. Pasamos la siguiente hora estableciendo reglas específicas. ¿Qué tipos de contacto estaban bien? ¿Cómo funcionarían las reuniones familiares? ¿Qué hacer si alguien cruzaba una línea? Para cuando salimos me sentía agotada, pero también más ligera. Como si tal vez hubiéramos encontrado un camino hacia adelante que no requería que yo fingiera que todo estaba bien, pero tampoco significaba guerra permanente. La terapeuta sacó una libreta y empezó a anotar las reglas específicas que todos acordamos. Rebeca no podía escribirme ni llamarme directamente a menos que hubiera una emergencia familiar genuina involucrando a los padres de Tomás. Nada de aparecerse en mi trabajo o mi departamento. En las reuniones familiares nadie sacaría el tema de la boda o la aventura o nada relacionado con esos eventos. Todos actuaríamos como gente normal teniendo cenas familiares normales, y si alguien no podía manejar eso tenía que saltarse ese evento en particular. La terapeuta nos miró a cada uno mientras leía la lista. Explicó que estos límites no eran castigos sino protección para todos los involucrados. Creaban espacio donde la sanación tal vez podría ocurrir con el tiempo sin que nadie fuera forzado a una cercanía para la que no estaba listo. Rebeca asintió y dijo que entendía. La mamá de Tomás se limpió los ojos, pero estuvo de acuerdo también. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No perdón exactamente. Solo la más pequeña pizca de esperanza de que tal vez todos podíamos existir en el mismo cuarto sin que todo explotara. Salimos del consultorio y fuimos a autos separados. Nadie se abrazó de despedida. Tomás me apretó la mano en el estacionamiento y me dijo que estaba orgulloso de mí. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. 7 meses después de la boda fue el cumpleaños del papá de Tomás. Su madre llamó y preguntó si iríamos a cenar a un restaurante en el centro, un lugar neutral donde nadie tenía ventaja de local. Mencionó que Rebeca estaría ahí también, y sentí mi estómago apretarse, pero dije que sí. Tomás y yo llegamos primero y nos sentamos en la mesa grande que habían reservado. Su papá llegó después y nos abrazó a los dos. Su hermano menor vino con su novia. Luego entró Rebeca con el pelo recogido y usando un vestido sencillo. Saludó a todos y se sentó en el extremo opuesto de la mesa. La mesera vino y tomó órdenes de bebidas. La mamá de Tomás llegó al último y se la pasó echando miradas entre Rebeca y yo como si esperara que algo explotara. Pero nada pasó. Ordenamos comida. La gente habló de trabajo y del clima y de una película que el hermano de Tomás había visto. Rebeca contestó preguntas sobre su trabajo cuando le preguntaron, pero mayormente se mantuvo callada. No trató de dominar la conversación ni hacer todo sobre ella. Cuando llegó la comida, ella comió y participó en la plática ligera sobre el menú del restaurante. En un punto, el papá de Tomás contó una historia sobre un viaje de pesca y todos se rieron, incluidas Rebeca y yo al mismo tiempo. Se sintió raro. No cómodo exactamente, pero manejable. Como si todos estuviéramos interpretando nuestros papeles en este baile cuidadoso de ser civilizados.
Cuando terminó la cena, todos nos levantamos. Rebeca le dijo feliz cumpleaños a su papá y lo abrazó. Me asintió desde el otro lado de la mesa. Le devolví el gesto. Tomás y yo manejamos a casa y dijo que eso salió mejor de lo esperado. Estuve de acuerdo. Se sentía como una pequeña victoria haber pasado toda una cena sin drama, ni peleas, ni nadie saliendo furioso. Unos días después, Tomás estaba en el teléfono con Carlos sobre recoger unas herramientas que Carlos había pedido prestadas antes del divorcio. Cuando colgó se veía pensativo. Pregunté de qué hablaron además de herramientas. Tomás dijo que Carlos mencionó que había empezado a ver a alguien. Una mujer que conoció en su gimnasio que también era divorciada con 2 hijos de la misma edad que los suyos. Carlos dijo que a sus hijos realmente les caía bien y que ella era paciente y amable. También le dijo a Tomás que cuando los niños mencionaron a la novia de su papá con Rebeca durante una visita, ella aparentemente se había alterado y llamó a su terapeuta de inmediato en lugar de desquitarse con los niños. Su terapeuta le ayudó a trabajar sus sentimientos sobre Carlos siguiendo adelante y no trató de hablar mal de la nueva novia con los niños ni hacerlos sentir culpables por quererla. Tomás dijo que Carlos sonaba aliviado de que Rebeca estuviera manejando las cosas mejor. Me sentí sorprendida. La vieja Rebeca hubiera hecho una escena o tratado de poner a los niños en contra de la nueva relación de su papá. Tal vez la terapia realmente le estaba ayudando a ser menos destructiva. 2 semanas después fui al mercado el sábado por la mañana por verdura fresca. Estaba viendo unos jitomates cuando alguien dijo mi nombre. Me di la vuelta y vi a la Srayun, parada ahí con una canasta de duraznos. Sonrió y preguntó cómo estaba después de todo lo que pasó en mi boda. Le dije honestamente que habían sido varios meses muy difíciles. Las cosas estaban mejorando lentamente. La familia estaba aprendiendo a estar cerca sin peleas constantes. Asintió y dijo que le daba gusto escucharlo. Luego me dijo que le daba gusto que yo me defendiera ese día porque gente como Rebeca solo cambia cuando enfrenta consecuencias reales por su comportamiento. Dijo que había visto demasiadas novias dejar que familiares las pisotearan y arruinaran sus días especiales sin ninguna responsabilidad. La Jun me apretó el brazo y dijo que yo era más fuerte de lo que probablemente me daba cuenta. Hablamos unos minutos más sobre su pastelería y cómo iba el negocio. Luego tuvo que irse a ver a su hija, pero me abrazó primero. Caminando de regreso a mi coche con bolsas de verduras, me sentí agradecida de que ella hubiera estado ahí ese día con su cámara. Sin ese video todo hubiera sido diferente. Tomás y yo celebramos nuestro primer aniversario a finales de primavera. Nunca tuvimos una luna de miel real por todo el drama familiar. Así que tomamos un fin de semana largo y manejamos a unas cabañas en el bosque. Rentamos una cabaña pequeña con vista a los pinos y un lago. Sin señal de celular, sin internet, solo nosotros y la tranquilidad. Hicimos senderismo durante el día y cocinamos cenas sencillas en la noche. En nuestro aniversario real nos sentamos en el porche viendo el atardecer. Tomás sacó el tema de todo lo que habíamos pasado este último año. El pastel destruido, la exposición de la aventura, la batalla de custodia, la terapia familiar, todo. Dijo que sabía que no era el primer año de matrimonio que ninguno de los dos había imaginado. Estuve de acuerdo, pero le dije que pasar por todo eso juntos nos había enseñado cómo comunicarnos cuando las cosas se ponían difíciles. Cómo apoyarnos mutuamente incluso cuando su familia lo jalaba en direcciones diferentes. Cómo poner límites y mantenerlos. Habíamos aprendido más sobre estar casados en 12 meses difíciles que algunas parejas en años de tiempos fáciles. Tomás me acercó y dijo que se casaría conmigo otra vez incluso sabiendo todo lo que pasaría. Lo besé y dije lo mismo. Esa noche se sintió como la luna de miel pacífica que merecíamos. Como si finalmente hubiéramos pasado la peor parte y pudiéramos empezar a disfrutar estar casados de verdad. 8 meses después de la boda, Tomás llegó del trabajo y me dijo que su madre había llamado con noticias sobre Rebeca. Aparentemente a Rebeca la ascendieron en su trabajo de marketing. Su jefe había notado cuánto más profesional y confiable se había vuelto en los últimos meses. Mejor cumpliendo plazos, más colaborativa con compañeros, menos dramática y egocéntrica. Tomás dijo que su madre estaba emocionada y esperanzada de que significara que Rebeca realmente estaba cambiando. Me sentí genuinamente feliz de escuchar eso. No porque de repente me cayera bien Rebeca o quisiera ser su amiga, sino porque sugería que las consecuencias que enfrentó realmente la habían empujado hacia un crecimiento real en lugar de solo buen comportamiento temporal para evitar más castigo. La gente no suele cambiar a menos que toquen fondo y sean forzados a mirarse honestamente. Tal vez perder su matrimonio y custodia y círculo social finalmente hizo que Rebeca hiciera ese trabajo. El siguiente domingo la mamá de Tomás nos invitó a comer a su casa. Cuando llegamos, Rebeca ya estaba ahí ayudando a poner la mesa. Nos saludó a los dos educadamente. Durante la comida la conversación fluyó más fácil que en el restaurante. El papá de Tomás contó historias del trabajo. Su hermano habló de un viaje de campamento que estaba planeando. La mamá de Tomás preguntó sobre mis alumnos y parecía genuinamente interesada en mis respuestas. Rebeca habló sobre sus nuevas responsabilidades en el trabajo y qué tan desafiantes pero gratificantes eran. Le preguntó a Tomás sobre un proyecto que él había mencionado antes. Nadie sacó el tema de la boda o el divorcio o nada pesado. Casi se sintió normal, como una comida familiar regular donde la gente se preocupa por la vida de los demás. Rebeca no trató de dominar cada conversación ni lanzar indirectas a nadie. Se enfocó en hablar con su papá y hermanos y me dejó tener mi espacio. Después de comer ayudó a limpiar y luego se fue sin ningún drama.
Manejando a casa le dije a Tomás que eso se sintió diferente. Menos forzado, menos como si todos caminaran sobre cascarones de huevo. Estuvo de acuerdo y dijo que tal vez finalmente estábamos encontrando nuestro camino hacia algo que funcionaba. Tuve mi cita regular de terapia esa semana y le dije a mi terapeuta algo que me sorprendió. Dije que ya no me sentía enojada con Rebeca, no el enojo ardiente que me había consumido por meses después de la boda. Ahora era más como un cansancio distante. Como te sentirías sobre alguien que te lastimó mucho pero ahora estaba lo suficientemente lejos para no hacerlo de nuevo. Y debajo de ese cansancio había tristeza sobre lo que pudo haber sido si ella hubiera sido una persona diferente. Si me hubiera dado la bienvenida a la familia en lugar de verme como una amenaza. Si hubiéramos podido ser amigas o al menos amistosas. Mi terapeuta asintió y dijo que ese cambio era saludable. Me recordó que dejar ir el enojo no significaba olvidar lo que pasó o tirar mis límites. Solo significaba que estaba procesando el trauma y avanzando en lugar de quedarme atorada en la rabia. Dijo que el enojo toma mucha energía para mantenerse y ahora yo podía usar esa energía para mejores cosas, como mi matrimonio y mi enseñanza y mi propia felicidad. Salí de esa sesión sintiéndome más ligera. 10 meses después de la boda, Tomás me dijo que el divorcio de Carlos finalmente estaba hecho. El acuerdo le dio a Carlos la casa y la custodia principal de los niños. Rebeca podía verlos cada 2 fines de semana sin supervisión ahora que se había probado estable. Se quedó con sus cuentas de retiro y obtuvo algunos otros bienes. Tomás dijo que Rebeca había aceptado todos los términos sin pelear. Su terapeuta le había ayudado a entender que la cooperación y poner a los niños primero le serviría mejor a todos que alargar las cosas en batallas legales. Carlos le dijo a Tomás que estaba aliviado de que terminara y pudiera empezar a reconstruir su vida. Los niños se estaban adaptando bien a la nueva normalidad. Rebeca aparentemente estaba siendo mejor mamá durante sus visitas, más presente y menos enfocada en sí misma. La voz de Tomás sonaba esperanzada cuando me contó todo esto, como si tal vez su hermana realmente se estuviera convirtiendo en alguien mejor. Me sentí cautelosamente optimista también, pero realista. La gente podía cambiar, pero tomaba esfuerzo sostenido por años, no solo meses. Unas semanas después, la mamá de Tomás lo llamó con más noticias sobre Rebeca. Había empezado a salir con alguien nuevo. Un hombre que conoció en su grupo de terapia que también estaba trabajando en crecimiento personal después de que sus propios errores dañaron a su familia. La mamá de Tomás estaba emocionada. Dijo que este tipo parecía diferente de las elecciones anteriores de Rebeca. Más centrado, más enfocado en ser buena persona que en estatus o dinero. Esperaba que esta relación fuera más sana que el matrimonio de Rebeca. Que Rebeca hubiera aprendido algo de qué tan mal la aventura destruyó su vida. Tomás me contó esa noche y dije que yo esperaba lo mismo. No por Rebeca realmente, sino por el bien de sus hijos. Merecían una mamá que fuera estable y tomara mejores decisiones. Y honestamente por el bien de toda la familia porque ninguno de nosotros quería pasar por otra explosión como la boda. Me sentí cautelosamente optimista de que tal vez Rebeca realmente había aprendido de sus errores catastróficos y sus consecuencias. El tiempo diría si el crecimiento era real o solo otra actuación. Unas semanas después, Tomás sugirió que organizáramos la Navidad en nuestro departamento. Quería invitar a ambas familias. Una oportunidad de mostrarle a todos que podíamos estar en el mismo espacio sin drama. Dudé al principio, pero acepté porque podía ver cuánto le importaba a él. Llamó a su madre para extender la invitación y ella aceptó de inmediato, claramente aliviada de que estuviéramos haciendo este esfuerzo. Luego Tomás llamó a Rebeca. Podía escuchar su lado de la conversación desde la cocina. Le contó sobre la Navidad y hubo una pausa larga. Luego dijo que sí. ¿Fui yo quien sugirió invitar a todos? Otra pausa. Me miró y tapó el teléfono. ¿Quieres saber si de verdad estás bien con que ella venga a nuestra casa? Lo pensé por un segundo. Esto era diferente a un restaurante o la casa de sus padres. Este era mi espacio. Pero asentí. Tomás le dijo que sí y hablaron de logística por otro minuto antes de colgar. Entró a la cocina y me abrazó. Eso fue grande de su parte, dijo. Preguntar si estabas cómoda en lugar de solo asumir que podía venir. Estuve de acuerdo. Era la primera vez que Rebeca realmente consideraba mis sentimientos y límites en lugar de solo hacer lo que quería. Llegó la mañana de Navidad y pasé horas cocinando. Tomás ayudó con el pavo mientras yo trabajaba en las guarniciones. Sus padres llegaron primero con vino y pan. Su madre me abrazó fuerte y me agradeció por recibirnos. Su padre le estrechó la mano a Tomás y nos dijo que estaba orgulloso de cómo habíamos manejado todo. Rebeca llegó al último con sus hijos. Tocó en lugar de solo entrar como solía hacer. Tomás abrió la puerta y ella estaba parada ahí sosteniendo una botella de vino bueno y un arreglo de flores navideñas. Para ti, me dijo. Gracias por recibirnos en tu casa. Tomé los regalos y le di las gracias. Los niños corrieron a abrazar a Tomás y a sus abuelos. Rebeca se quedó en la sala platicando con sus papás y jugando con sus hijos. No trató de adueñarse de mi cocina ni criticar cómo puse la mesa. La cena fue sorprendentemente agradable. Todos pasaron los platillos e hicieron pláticas sobre el trabajo y las actividades de la escuela de los niños. Rebeca elogió la comida 2 veces. Después de cenar, Rebeca ayudó a recoger los platos sin que se lo pidieran. Ella y yo terminamos juntas en el fregadero cargando el lavavajillas. Me preguntó sobre mi trabajo de maestra y yo le pregunté sobre su trabajo de marketing. Hablamos por tal vez 5 minutos sobre cosas normales como compañeros de trabajo y proyectos. No fue cálido ni amistoso exactamente, pero fue manejable.
civilizado. Cuando todos se fueron esa noche, Tomás me rodeó con sus brazos y dijo que eso salió mejor de lo que esperaba. Estuve de acuerdo. Habíamos logrado pasar toda una cena familiar sin peleas ni tensión. Se sentía como si tal vez podíamos hacer esto. Unas semanas después llegó nuestro primer aniversario de verdad. Un año completo. Tomás se tomó el día en el trabajo y pasamos la mañana viendo nuestras fotos de boda en el sofá. Por primera vez pude ver esas fotos y ver más allá del desastre del pastel y el drama. Vi a Tomás llorando cuando caminé hacia el altar. Vi a mis papás sonriendo. Vi el momento en que dijimos nuestros votos y sentimos cada palabra. Tomás me acercó y me dijo que estaba agradecido de que me hubiera defendido de su hermana. Le pregunté a qué se refería. Dijo que mi negativa a dejar que Rebeca me pisoteara había forzado a toda su familia a finalmente abordar patrones que habían estado permitiendo por décadas. Su madre siempre había puesto excusas para Rebeca. Su padre siempre se había quedado callado. Pero ver lo que pasó en nuestra boda los hizo darse cuenta de que habían creado un monstruo al nunca hacerla responsable. Tomó algo así de extremo para hacerlos cambiar. Mi teléfono vibró con un mensaje. Lo levanté y vi el nombre de Rebeca. El mensaje era corto. Espero que tú y Tomás tengan un día maravilloso celebrando su matrimonio. Eso era todo, sin larga explicación o disculpa. Solo un mensaje simple y apropiado. Se lo enseñé a Tomás y sonrió. Hemos recorrido un largo camino, dijo. Miré el texto otra vez y me di cuenta de que tenía razón. Rebeca y yo nunca seríamos cercanas. Nunca seríamos amigas que se llaman o van de compras juntas. Pero habíamos alcanzado algo más valioso que una cercanía forzada. Habíamos alcanzado una paz genuina. Podíamos sentarnos en la misma mesa sin que el resentimiento envenenara todo. Podíamos intercambiar palabras educadas sin que fuera una actuación. Podíamos existir en la misma familia sin guerra constante. Las comidas de los domingos continuaron. Las reuniones de fiestas pasaron. Todos nos presentábamos y éramos civiles y respetuosos. Rebeca se mantuvo en terapia y siguió trabajando en sí misma. Los padres de Tomás aprendieron a dejar de permitir el mal comportamiento. Carlos construyó una buena vida para él y los niños. Y Tomás y yo construimos nuestro matrimonio sobre una base de honestidad, límites y respeto mutuo. A veces la mejor resolución no es una reconciliación perfecta donde todos se vuelven mejores amigos. A veces es la aceptación honesta de una realidad complicada. Es reconocer que algunas relaciones siempre serán difíciles, pero elegir avanzar de todos modos con límites claros y expectativas realistas. Es entender que la paz no significa fingir que el pasado no pasó. Significa aprender de él y negarse a dejar que defina tu futuro.